Análisis más allá del titular. Con Pedro Pensini. De regreso con ustedes y tenemos en línea al presidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano. Tenemos distintos temas de que hablar. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola Pedro, como siempre, bueno, un placer estar ahí en el programa y con tu audiencia. Un abrazo. Sí, igualmente para ti. Bueno, una buena noticia que nos llegó del fin de semana, pero hoy nuestro buen amigo Chucho Jesús Irauquín, que es presidente de Conceturismo, te leo la noticia, expresó la satisfacción del sector ante la reanudación de los vuelos hacia y desde el estado de Nueva Esparta desde el 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre. La semana pasada tuvimos aquí en el programa al ministro de Turismo y él nos había medio asomado que esto podía pasar, y lo mismo que representante de cámaras, Jaipur, allá en Margarita. O sea que casi nos adelantamos a dar este tubazo, pero nos parece una excelente noticia. Yo quería que nos hablara sobre este importante tema y sobre todo tú, que manejas también todo el área de turismo. Sí, Pedro, bueno, sin duda alguna era un clamor. Obviamente la economía de la isla, del estado de Nueva Esparta, depende de la conectividad aérea y acuática. Y por supuesto, para comenzar a darle, en el marco de esta realidad, de esta nueva realidad de la pandemia, comenzar a darle algunas seguridades, algunas normalidad dentro de todo este nuevo entorno a la operación económica de Nueva Esparta. Pero por cierto, no es solo Nueva Esparta, ¿no? También se han anunciado algunos otros destinos. Esperemos que, la responsabilidad darle estructuralmente a los aeropuertos, a todos los aeropuertos del país, las mismas condiciones de bioseguridad para que, bueno, volvamos a tener conectividad con los 4 puntos cardinales, pues que se pueda ir no solo a Nueva Esparta, sino también a Maracaibo, a Valencia, a Apure, a Mérida, en fin, a cada una de las ciudades que componen nuestro país, ¿no? Claro, bueno, yo me alegro en principio porque es Margarita y tengo muy buena relación allá. Allá en Margarita nos escuchan Éxito 99.7, tengo familia viviendo allá, por eso me alegro, y ojalá también en Maracaibo. Pero bueno, mientras se vayan abriendo vuelos, son buenas noticias. Ahora también abrieron vuelos hacia Rusia, ya va, Bolivia y Rusia. Y también van a anunciar, ya anunciaron México, Irán, Turquía, Panamá, República Dominicana. No sé cómo será el proceso de selección de cuáles son los países. ¿Tú tienes idea? No, mira, Pedro, la verdad es que no tengo idea de cuál es los marcos que regulan las prioridades de las rutas, ¿no? Ahora bien, bienvenido a cualquier ruta, porque siempre es mayor conectividad, siempre es mejor oportunidad de desarrollo de la economía, del turismo, etcétera, etcétera. Pero lo que no es menos cierto es que es importantísimo recordar que Venezuela tiene que construir sobre todo, no solo nuevas rutas, sino rutas con sus aliados tradicionales y donde además está la mayor cantidad de venezolanos que pueden venir o que necesitan ir hacia ese destino. Por ejemplo, la Europa, España, Italia, Portugal, Alemania, Estados Unidos. Ahí hay que construir acuerdos políticos que nos permitan volver a volar directo a Estados Unidos. Colombia, Argentina, en fin, todos estos países que sin duda alguna tendrán un impacto positivo en la población que se reactiven estas líneas. Y por cierto, no es solo la noticia de que sea la aerolínea del Estado, sino que también se abran estas rutas para que la empresa privada que diligentemente y responsablemente ha hecho sus inversiones pueda servir estos destinos, ¿no? Mira, te quería preguntar también sobre la disparada que se ha dado el dólar, el bolívar dólar, cómo le está afectando a la industria y al comercio, por favor. Mira, Pedro, obviamente el país ha sufrido un proceso de transaccional del uso de divisas, quizás con mayor exclusividad del dólar, pero el fin de distintas divisas, ¿no? Y eso hace que quien tiene acceso a esas divisas o a mecanismos de pago en divisas no le afecte tanto esta realidad, pero la mayoría venezolana de una u otra forma está soportada sobre la economía en bolívares. Y en la medida en que se sigue generando este desplazamiento del valor del bolívar con relación al dólar, afecta el poder de compra del bolívar, que en líneas generales es lo que mayormente la gente tiene. Y al final eso también te genera
problemas de proyección, de estructurarse. Y en definitiva, cuando logras estructurarte, cuando logras proyectar, cuando logras, sortear los obstáculos estructurales de servicios, etcétera, etcétera, te estás consiguiendo con un mayor obstáculo que tiene la situación social, que es que el venezolano el poder de compra se le pierde. Obviamente, cuando uno ve la impresión, cómo ha crecido la masa monetaria, la M2, que por cierto son cifras oficiales del Banco Central, te das cuenta de la razón del desplazamiento del dólar, ¿no? Bueno, mira, quería también preguntarte sobre el Black Friday y el Cyber Monday, pero tú sabes que esta es una costumbre anglosajona, pero que llega a Venezuela y desde hace muchos años que ya tenemos estos días donde hacen grandes rebajas. Tuve la oportunidad de escuchar a Freddy Cobain, que estaba muy satisfecho como se ocurrió todo este fin de semana y el viernes. Y hoy no sé cómo están los comercios, sobre todo que Cyber Monday, no sé si se aplica aquí también. Quería que me hablaras un poco sobre este tema en Venezuela, por favor. Claro, pero eso es, estamos asumiendo algunas tradiciones, sobre todo de los Estados Unidos, donde hacen estos incentivos para el consumo y para el dinamismo del sector comercio, ¿no? Obviamente, lo que pasa es que también lamentablemente aquí y todos los días nos enfrentamos no a un Black Friday, sino a un Viernes Negro, porque vemos la devaluación tal cual ocurrió en el 83. Pero en todo caso, digamos que esto lo que hace, son mecanismos de reactivación, de mantener vivo un poco la relación entre el comercio y el consumidor, en generar incentivos hacia la actividad económica. Todo esto es positivo. Ojalá todo pueda venir acompañado de políticas públicas estructurales, de acuerdos políticos, de otro entorno, para que podamos tener esa realidad de una u otra forma a lo largo de todo el año. ¿Por qué, Pedro? No es, por supuesto que en lo que representamos en la empresa privada es favorable saber que facturas más, pero si facturas más es porque hay más gente también con poder de compra, y en definitiva hay un impacto positivo en lo social, que eso es lo que nos debe sobre todo preocupar. Por eso es una interesante, modalidad que se ha asumido en los últimos años. Sí, bueno, a mí me parece todo lo que pueda mover el comercio y que genere empleo positivo, porque tú sabes que siempre hay algunas críticas tontas, ¿no? En este caso y en esta ocasión, este año, que ha sido tan complicado. Te quería solo como comentar, aparte de lo que fue el arbolito de Navidad de Nueva York, que es famoso, el Rockefeller Center, me parece que le hubiera pasado un huracán arriba y apareció un buito que se salvó, no sé cómo, de todo lo que se trajinaron ese árbol, pero es como que ya en 3 semanas se acaba el año prácticamente, o sea que es como una visión de lo que viene para el año 2021, que seamos ese buito, que salgamos adelante, ¿te parece? Sin duda alguna, Pedro, sin duda alguna el 2021, si el 2020 no admitía errores, el 2021 no solo que no admite errores, sino que nos necesita como sociedad, desde cada uno desde nuestros espacios, más unidos que nunca, cooperando entre sí para poder entonces ser competitivos y poder salir adelante, no solo ante la crisis estructural económica venezolana, sino además que ahora tiene el agregado mundial de la pandemia, ¿no? Sí, está bien. Mira, vamos a ir a una pausa. Al regreso quería conversar contigo sobre lo que fue este foro tan interesante, que te quiero felicitar como siempre. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Pensini con todo. Pensini con todo. Visiones panorámicas. Con Pedro Pensini. Circuito Éxitos. De regreso con ustedes, tenemos en línea a Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, y recientemente abrió un foro que eran caminos de negociación, lecciones aprendidas, rol del sector privado y la sociedad civil. Y te quería decir, Ricardo, que te felicito como siempre, porque la moderación fue con Vanessa Davis, también Álvaro Montenegro, Román Losiski, nuestro compañero, y también tuviste a Alesia Rodríguez. Y me pareció muy acertado esta decisión de tener estos distintos anclas o moderadores. Cuéntame un poco sobre, por favor, cómo fue el proceso.
Sí, Pedro, al igual que, primero, además, siempre agradecerte porque hoy estás haciendo, lo que tú estás haciendo en este momento es un poco lo que Venezuela necesita, donde sin mezquindades reconoces el trabajo de tus colegas y porque al final eso enaltece al rol y a la profesión de los periodistas. Y al final es un poco lo que Venezuela necesita, un poco el esfuerzo de todos juntos a su mismo norte y objetivo, al igual que hicimos en la asamblea cuando tú nos acompañaste como maestro de ceremonia. Esta vez abrimos un evento trayendo 3 experiencias del Acuerdo de Paz colombiano, el cuarteto tunecino para el diálogo que generó cambios en Túnez y que además generó 4 premios Nobel de paz. Tuvimos a 2 de ellos, a la representante de las Fedecámaras de Túnez y por decir de la CTV de Túnez, pues de los trabajadores, y también trajimos la experiencia de lo que fue el Viernes Santo o el Acuerdo de Belfast, que hizo un poco, bueno, que cesaran las hostilidades en Irlanda del Norte en 1989, ¿no? Entonces, al final, de ahí surgieron grandes lecciones, un poco entender cuál fue el rol de la economía para que esos acuerdos se dieran. Por ejemplo, Pedro, te comento rapidito, en el año 2000, en inicio del milenio, Colombia tenía una economía que no llegaba a 100.000 millones de dólares. Para cuando ellos empiezan a negociar el acuerdo de paz, esa economía era casi 250.000 millones de dólares. Ellos habían logrado salir de la, digamos, de la imagen de ser solo el narcotráfico y ya tenían en el mundo a Shakira, a Carlos Vives, a Betty la Fea, pero también tenían a Bianca y a Café Juan Valdez. O sea, ya se veía una economía productiva. Y ahí nos decía Humberto de la Calle, ex candidato presidencial y negociador del acuerdo de paz, que si ellos no hubiesen tenido la fortaleza de un sector privado que generara empleo y que empoderaba a la ciudadanía en su poder de compra, se lo hubiese hecho muchísimo más difícil lograr un acuerdo político. Pero también veíamos lo mismo en Túnez y en Irlanda del Norte. En definitiva, ahí surgieron grandes aprendizajes. Por ejemplo, que lo más irresponsable es el de catalogar como inmoral la negociación. Resulta que la negociación, la construcción de diálogos con objetivos claros y firmes, inclusivos, para promover democracia, libertades y sobre todo para promover transformaciones donde todos salgamos beneficiosos, es exclusivamente la negociación, el diálogo. Ahí veíamos cómo es importante el rol de la mujer, por ejemplo, fue repetitivo tanto en Túnez como en Irlanda, lo que fue el rol de la mujer, del empresariado y de la juventud en promover y en presionar y sobre todo ser garantes de esos acuerdos. Ahí veíamos cómo en los 3 casos la comunidad internacional fue de gran ayuda, fueron mecanismos y herramientas para la negociación, fueron en algunos casos garantes, pero nunca fueron decisores. Fue la sociedad colombiana, tunecina e irlandesa la que en definitiva generó los cambios. Después, cuando se dieron los acuerdos, ¿qué hay que hacer después para que sean sustentables? En educación, en inversión, en modelos de desarrollo. La verdad que una experiencia muy positiva, Pedro, que esta vez, bueno, llegamos a más de 5.000 personas, sobre todo actores. Hemos tenido feedback de actores con decisión y capacidades, digamos, en el mundo de lo político, de distintos lados y de distintas latitudes. Al final lo que estamos es aprendiendo, instruyéndonos y sobre todo promoviendo también espacios de reconciliación y de acuerdos para una mejor Venezuela, ¿no? Sí, qué bien. Bueno, la experiencia colombiana también, en esa oportunidad, cuando empezó todo el crecimiento de Colombia, que antes era que no se podía ni siquiera ir, después el peligro es no querer quedarte. Cambiaron a eso y desde la presidencia apoyaron a todos los industriales. Por ejemplo, la diseñadora Silvia Cherasi la acompañaba el presidente de Colombia, sus viajes, impulsando lo que significa la industria, el empleo. ¿Hablaron de ese tema en esta oportunidad? Sí, Pedro, un poco recordando lo que fue para ellos el entorno en Colombia, igual en los 3 casos, de lo que significaba el sector privado, ¿no? Por ejemplo, las tomas de decisiones sobre el modelo de desarrollo, sobre las alianzas estratégicas nacionales e internacionales, sobre además las herramientas que construía Colombia para negociar con otros actores en términos económicos. Bueno, siempre se hacía de la mano con el sector privado, que es digamos, el ejecutor, el actor que dinamiza en definitiva esos acuerdos, ¿no? Y eso les daba entonces también fortalezas, bases, digamos, estructura, columnas
robustas para sostener los acuerdos políticos y para darle gobernabilidad al país, ¿no? Entonces, sin duda alguna, por supuesto, en ninguno de los tres casos hablan directamente de Venezuela por respeto y por no inmiscuirse en temas internos, pero sin duda alguna hay muchas similitudes, por cierto, Pedro, en español, en árabe, en inglés, en tres momentos históricos distintos, en tres continentes distintos, y en los tres casos han logrado soluciones, con lo cual esto nos abre en medio de la oscuridad y en medio de la desesperanza, nos coloca unas luces en el camino. Solo tenemos nosotros, los venezolanos, que saber cómo construir los túneles, los puentes, los caminos para que esa luz brille para absolutamente todos los venezolanos, todos los ciudadanos que hacemos vida dentro del territorio. Qué bien. Entonces, bueno, el foro fue sobre el acuerdo de paz en Colombia, el cuarteto de diálogo tunecino y el acuerdo de Viernes Santo en Irlanda. Tú dices que hay coincidencias en esos tres casos. La coincidencia sería el diálogo, la negociación. Sí, siempre. Las coincidencias es que era, primero, tener una presencia y apoyo del entramado institucional como malla protectora, como garantía de los procesos de negociación. Además que la paz no se hace con quienes son distintos o contrarios, sino con quien precisamente no piensan igual que uno, que no es inmoral dialogar con el contrario, que inmoral es no recorrer el camino precisamente del diálogo. Eso es lo que es inmoral. Que por cierto, que la democracia implica disidencia, pero no insulto y polarización, y que hay que tener respeto entre las partes. También que hay que entender que la prioridad son los intereses del país por encima de cualquier otro interés particular o individual, que hay que entender que hay que deponer posiciones muchas veces en favor de lo colectivo. Digamos, hay grandes conceptos y sobre todo grandes vivencias que demuestran que, por ejemplo, que una inversión armada extranjera es un camino extremadamente riesgoso y entonces se reitera en la necesidad de diálogo y de acuerdos nacionales, que es aceptable dentro de la negociación permitir cierto nivel de participación de los actores de la sociedad civil, que son más exclusivos de los políticos. Y quizás el mayor aprendizaje, para concluir, Pedro, es que si los políticos no se ponen de acuerdo, la sociedad civil tiene que asumir el liderazgo de exigir este proceso de negociación. Sí, bueno, muy bien. Quería tocar otro tema contigo, que es la emisión en dólares de Santa Teresa, el mercado de valores como impulsor también de toda la economía, y que hayan permitido, afortunadamente, esta primera emisión. Ojalá que la gente entienda la relevancia que tiene este acto, porque ya con esto puede empezar a activarse mucho más todo lo que es la industria del comercio. ¿Me puedes hablar sobre este tema, por favor? Sí, Pedro, por supuesto que es una excelente noticia saber que la emisión en este caso de la empresa Ron Santa Teresa, de la emisión de deuda privada en divisas. Ahora es importante construir la confianza para que, inversionistas extranjeros puedan comprar esa colocación, al igual que otras colocaciones. Eso ayudaría a conseguir fuentes de financiamiento, y al final esa confianza se genera con una mejor dinámica en lo político, en el discurso y en el respeto a la propiedad privada y al ordenamiento jurídico nacional. De igual forma, Pedro, no solo es buena noticia, sino que también es buena noticia saber que hay una importante cantidad de fondos de inversión de distintas latitudes, también, por cierto, de Norteamérica, viendo en Venezuela oportunidades de inversión, aún a pesar del entorno hostil, tanto por la política interna como por las restricciones externas. O sea, que no es solo el mercado de capitales, sino también la inversión privada directa, buscando oportunidades. Eso al final, si lo logramos, Pedro, que sea constante en el tiempo, va a ayudar no solo al rescate de la economía, sino a modernizarse lo que son los procesos de financiamiento para la actividad privada, ¿no? Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo, Ricardo. Te quiero felicitar, sobre todo por ese impulso que está dando Fede Cámaras a través de estos foros tan interesantes, y siempre tratando de lograr una acción, una negociación, y sé el camino que estás tomando. Así que, bueno, muchísimas gracias y hablamos pronto si Dios quiere. Seguro que sí. Gracias, Pedro, a ustedes, a la producción. Un abrazo a ti y al zurdo. Saludos. Muchas gracias. Era Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras. Ya regresamos con más para ustedes.